Estimados amigos, pueblo de Dios, nuevamente muy bienvenidos a mi programa San Oscar Arnulfo Romero. Como el primer martes de cada mes, vamos a hablar sobre el ministerio de liberación, libres en Cristo Jesús. Vamos a continuar con el tema de hace 3 semanas. Estoy seguro que lo pueden también recordar en las redes sociales, en la página de YouTube de Virgen de Guadalupe Media. Muchas gracias nuevamente a Adrián y a Gloria por su deferencia de permitirme compartir con ustedes, llegar ante sus casas, sus vidas. También haciendo una oración, pues porque Gloria en estos momentos, usted ya está en una cirugía, ojalá que todo le salga bien. Como saben, el programa lo he manejado diferenciado, digamos, o estructurado, es la palabra adecuada, en temas diferentes cada martes, y vamos a darle un seguimiento. Ojalá que pues me acompañen, como siempre. Tengo muy agradecido a todas las personas que siempre se enlazan con nosotros, porque también hay temas específicos de nuestra fe que debemos conocer, debemos entender. A veces escuchamos cosas y estamos un poco desorientados, pero los temas como la liberación, que fue un ministerio constante de Jesucristo, los temas como la castidad, el tema de Courage, que abordo el segundo martes de cada mes, la homosexualidad, es un tema actual que debemos conocer, porque la gente piensa que la iglesia rechaza a los homosexuales, lo cual no es cierto. También las finanzas, que es el tercer martes de cada mes que siempre comparto sobre el ministerio Compás Católico, ¿verdad? Tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, porque aunque alguna situación sea legal, pero puede ser inmoral. Entonces es importante conocer qué es lo que el Señor nos invita a vivir por medio de las finanzas, las posesiones materiales, que son un regalo de Dios. Y el cuarto martes, de cada mes voy a llegar con temas de actualidad, temas que a ustedes les interesen, los vamos a compartir. Así es que este día nuevamente vamos a iniciar, como todo católico y cristiano, poniéndonos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hagamos la oración al Arcángel San Rafael. Glorioso Arcángel San Rafael, gran príncipe de la corte celestial, eres ilustre por tus dones de sabiduría y gracia. Eres guía de los que viajan por tierra, mar o aire, consolador de los afligidos y refugio de los pecadores. Te ruego, ayúdame en todas mis necesidades y en todos los sufrimientos de esta vida, como una vez ayudaste al joven Tobías en sus viajes. Debido a que eres la medicina de Dios, humildemente te ruego que sanes las muchas enfermedades de mi alma y los males que afligen a mi cuerpo. Especialmente te pido el favor, aquí ustedes pues hagan la petición que quieran ofrecerle a San Rafael para que la lleve ante Dios, y la gran gracia de la pureza para prepararme para ser templo del Espíritu Santo. Amén. En el primer segmento de Libres en Cristo Jesús,
les comenté de algunos conceptos que es importante saber. Por ejemplo, la diferencia entre lo que es la liberación y lo que es un exorcismo. También les hablaba, bueno, el exorcismo es básicamente cuando el demonio toma control del cuerpo de la persona, no del alma, no de la voluntad. Es la voluntad, el alma pues le pertenece a Dios. Y la liberación es cuando se divide en dos partes, ¿verdad? Decíamos que una era la oposición, que es cuando los espíritus malos tratan de prevenir que nosotros hablemos de Dios. Tratan de prevenir que cumplamos con la gran comisión que Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. También no deja a las personas crecer en su relación personal con Dios. Aquellas personas que les cuesta mucho mantener una vida de oración constante, es posiblemente que tengan un espíritu que los está haciendo oponer a la gracia de Dios. Si a ti te cuesta demasiado realmente, ¿verdad? Que no haces el esfuerzo, entonces es de pensar un poquito por qué lo haces. Una cosa puede ser la falta de disciplina, pero otra cosa puede ser el ataque de un espíritu maligno. La otra manera es la opresión. Decíamos que era la acción satánica de manera parcial sobre algunas áreas de nuestro cuerpo, de nuestra persona. Hay personas que están oprimidas por el alcohol, las drogas, la prostitución, la concupiscencia, en fin. Todas estas cosas afectan a la persona. Y la última, pues, es la posesión. Son las tres maneras que se manifiestan los espíritus malignos. Y también les comentaba, pues, que compartía con ustedes algunos nombres de los demonios que aparecen todos en las Sagradas Escrituras. Yo les invito a que mediten el ministerio de Jesucristo. Jesucristo hizo muchos exorcismos y en cada capítulo, en la mayoría de todos los capítulos, siempre habla de un espíritu inmundo, siempre habla de opresión de los espíritus. Entonces, pensar de que el diablo es una idea o no existe, es una persona ignorante y sea quien sea que lo haya dicho. La verdad es que Cristo nos enseña que los espíritus malignos se manifiestan de muchas maneras. Había una historia de un mudo que no podía hablar porque estaba oprimido por un espíritu maligno. No estaba poseso, no lo había poseído el demonio, sino que estaba opreso por un espíritu que le impedía hablar. Y vemos muchas historias en las Sagradas Escrituras. Entonces, algo que quisiera volver a recordarles, que Satanás no es, a diferencia de Dios, omnisciente. O sea que Satanás no conoce nuestro futuro. El futuro lo hacemos nosotros. Cada día tú escribes en tu libro de la vida tu historia. Dios la conoce porque Él es todopoderoso, pero el diablo no la conoce. Entonces, todas esas personas que van a que les lean las cartas, el futuro, todo eso es mentira. Y lo que están haciendo es jugar con los espíritus malignos. Tengan mucho cuidado. Entonces, Satanás no es omnisciente. También Satanás no es omnipotente, él no es todopoderoso, él no puede hacer milagros como los hace Dios. Él para mover algo físico necesita tomar el alma, el cuerpo de una persona. El demonio, aclaremos una cosa, el demonio es tan respetuoso como Dios. Fíjense bien. Claro, no en su mismo contexto,
Pero el demonio no entra si tú no le abres la puerta. De igual manera, Dios no entra si tú no le abres la puerta. Dios es todo amor y siempre nos quiere dar amor. Pero si nosotros la rechazamos, pues Dios dice, bueno, mi hijo no quiere estar conmigo. Satanás es igual. ¿Cómo le abrimos la puerta a Satanás? Ya vamos a ver más adelantito cómo un cristiano puede abrirle la puerta a Satanás. Entonces, Satanás no conoce el futuro, él no, no puede hacer milagros, no es omnipotente, todo eso lo habíamos hablado. Ahora, eso fue lo más importante del tema anterior. Ahora yo quisiera hablarles, ya para comenzar, ¿cómo puede un cristiano tener un demonio? Un demonio, es una buena pregunta. Probablemente la pregunta que se hace con más frecuencia, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo puede un cristiano tener un demonio? Hay una teología, saben, que muchos cristianos sinceros abrazan, que mantiene que ningún creyente en Jesucristo nacido de nuevo puede ser invadido por un espíritu maligno. Ellos preguntan, ¿cómo puede el Espíritu Santo y un espíritu perverso ocupar la misma persona al mismo tiempo? Es una buena pregunta. La dificultad es causada en parte cuando se confunde lo que es doctrinalmente correcto con lo que todavía no se ha realizado experimentalmente. Me explico. Lo que es doctrinalmente cierto no lo es necesariamente en la experiencia. Doctrinalmente, el diablo fue totalmente derrotado en el Calvario, desde entonces no tiene derechos legales en la vida del cristiano. Nuestra herencia divina dice que estamos libres de toda influencia de Satanás y de los espíritus malignos. Doctrinalmente, el pecado, la enfermedad y la muerte fueron derrotados en la cruz. Pero obviamente nuestra apropiación de lo que fue consumado para nosotros por intermedio de Jesucristo es a lo sumo parcial. Entonces, las Sagradas Escrituras nos enseñan que el demonio no tiene poder sobre ti porque fue vencido por la sangre del Cordero en la cruz. Esa es la doctrina y eso lo debemos de aceptar y así debe de ser. Doctrinalmente así un cristiano no debe sufrir tormentos demoníacos, tampoco debería pecar ni enfermarse. Eso es en teoría, ¿no? Si el Espíritu de Cristo mora en nosotros y Cristo es inocencia y salud perfecta, entonces doctrinalmente, ¿cómo podemos pecar o enfermarnos? Pero es obvio que los cristianos pecamos y nos enfermamos. Entonces, ¿dónde se origina el pecado y la enfermedad? Es una muy buena pregunta. ¿Del Espíritu de Cristo? Por supuesto que no. El pecado y la enfermedad son de Satanás. De modo que así como el enemigo de nuestras almas puede afligirnos con el tormento del pecado y la enfermedad, aún morando el Espíritu de Cristo en nosotros, también puede invadir nuestra personalidad con cierta clase de espíritus malignos que se suman a estos tormentos. Todo comenzó en el momento de la creación. El plan de Dios era perfecto, no había sufrimiento, no había enfermedades. Sin embargo, Adán y Eva le creyeron más a la serpiente que a Dios. Entonces, por medio de la serpiente, entró el pecado, entró la enfermedad, entró la muerte. Aún la persona, es la pregunta que mucha gente se hace, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Porque estamos expuestos a un mundo dominado por Satanás y hay muchos espíritus en el mundo que afectan a las personas, incluso a los cristianos, incluso a los católicos. Miren, algo que bloquea la gracia es un pecado que tú no hayas confesado. Yo te invito que hagas un buen examen de conciencia, pero profundo, y recuerdes desde tu infancia aquellos pecados que tú piensas que no los has confesado y confesarlos. No tienen que ser en detalle.
¿verdad? Si es, por ejemplo, el adulterio, si ha sido la masturbación, si ha sido, no sé, robar, ¿verdad? Entonces pudieras decir, bueno, yo robé cuando era pequeño, en fin, no tienes que decir ni la persona ni a esto si tú no lo quieres hacer. Pero un pecado no confesado o un pecado escondido en la confesión te bloquea la gracia. Y aunque seas cristiano, doctrinalmente lo que estamos hablando, le estás abriendo las puertas a Satanás. ¿Cómo entran los demonios? Primero, la participación en prácticas de ocultismo o en sus fenómenos. Por ejemplo, la lectura de las cartas, las, um, las personas que se desdoblan se llaman mediums. Las personas que dicen que se dejan entrar los espíritus. Miren, eso es muy importante saber. Un espíritu, una persona de un espíritu de una persona muerta, perdón, no tiene poder de regresar al mundo otra vez. Cuando esas personas hacen contacto con el más allá, no es con tu familiar, es con uno de los espíritus malignos. Los demonios sí andan por el mundo, porque Satanás es el rey del mundo y Dios lo permite. No sabemos, yo honestamente no tengo experiencia en eso. No sé cómo sucede, cómo pasa o por qué el Señor lo permite, pero no es tu familiar, es un demonio. Entonces la persona que se desdobla está poseída en ese momento, su cuerpo, pero no su alma. Entonces, la Biblia advierte que todo fenómeno psíquico es abominación ante los ojos de Dios y que el cristiano comete graves pecados si se inmiscuye en ello. Dios considera todas estas prácticas como un adulterio espiritual, eso se llama algo psíquico, ¿verdad? La lectura de las cartas, la mano, qué sé yo, todas las tonterías. Y muchos cristianos se escandalizan ante la posibilidad de la inmoralidad física y no tienen dificultad de identificar el adulterio, la homosexualidad y la fornicación como pecaminosos. Es interesante, ¿saben? Sí hablamos de cosas que son graves, la inmoralidad física, pero no hablamos del adulterio y la homosexualidad y la fornicación. Sin embargo, millones de personas, de cristianos, no ven que la astrología, la adivinación, la ouija y la brujería son más abominables ante los ojos de Dios, como lo podemos ver en las diferentes escrituras. Hay cosas que son totalmente graves y Dios prohíbe estas cosas porque son una puerta de entrada al tormento demoníaco. Los que buscan experiencias o información de alguna fuente sobrenatural que no sea de Dios, Jesús o el Espíritu Santo están haciendo contacto con Satanás. Y buscar ayuda de Satanás es convertirse en presa de los espíritus malignos. Entonces, si tú eres un cristiano, ¿cómo puede un espíritu maligno entrar a ti? ¿Verdad? Esa es una pregunta muy interesante y como dije, si te pones a jugar con fuego te vas a quemar. Número 2, lo primero era pues las prácticas de lo oculto. Número 2, la entrega a los apetitos carnales, lo que ya hablábamos hace un momento, la inmoralidad sexual, la inmoralidad de la vanidad. Hay dos pecados que son los que Satanás más quiere, que es la vanidad y, y la falta de humildad y el orgullo o el pride, la vanidad y el pride. Eso es lo que más él quiere. Como yo les he explicado a veces, hemos llegado a un tiempo en que en el mes de junio se llama el mes del orgullo, el mes del orgullo. Realmente le estamos dando
pleitesía a Satanás ese mes. Si tú participas en eso, en todo lo que hacen, le estás dando pleitesía a Satanás. Y eso es grave totalmente. Las debilidades de la carne ayudan a que el cuerpo y el espíritu pierda esa constancia con nuestro Dios. Por eso, el sacramento de la reconciliación es el mejor exorcismo que puede haber. Es la mejor arma que una persona puede tener para luchar contra Satanás y para luchar contra las debilidades. La oración de liberación te libra de todos esos aspectos que te afectan en tu vida. Hay 6 mentiras que yo quisiera reflexionar el día de hoy, que el diablo quiere que creamos. Porque hemos hablado ya de la liberación, hemos hablado del poder de Jesucristo, hemos hablado de lo importante de conocer las Sagradas Escrituras, y todos esos temas son definitivamente muy importantes. Pero también debemos de conocer ciertas mentiras que el enemigo quiere que tú creas para alejarte de Dios. La primera mentira es que no hay tiempo para rezar. Saben que en este tiempo de la pandemia, yo le decía a mi comunidad, bueno, yo creo que ya se leyeron toda la Biblia, porque todo este tiempo hubo muchos meses que la gente no salía para nada. ¿Qué hacías en tu casa? Yo creo que hubiera sido bonito poder leer todas las Sagradas Escrituras, ¿no les parece? El diablo odia la oración. El diablo odia la oración, repito. Y ese es uno de los aspectos que él más quiere, porque estando lejos de Dios está cerca de él. Entonces, y sobre todo el Santo Rosario. El rosario debería de ser meditado todos los días. Todos los días, porque es una de las armas más poderosas en contra de las tentaciones. La Virgen María fue encargada por Dios, fue establecida por Dios para luchar contra la serpiente y venció la serpiente. Entonces la primera mentira es que no hay tiempo para rezar. Sin embargo, en la Biblia dice Efesios, oremos sin cesar. Y la Biblia no nos da una excusa, sino un mandato con respecto a la oración. Cuando Jesús estaba ya en los últimos momentos, que estaba con sus discípulos en el garden, en el huerto de los olivos, que ya lo iban a matar, lo iban a capturar, le dijo a los discípulos, oren y velen para que no caigan en la tentación. Saben que la mejor oración, una de las mejores oraciones es, Jesús, yo confío en ti. Y el Padre Nuestro, que es la oración perfecta. Entonces la primera mentira es, no hay tiempo para rezar. No hay tiempo para rezar. Y por favor, como yo siempre los invito, está bien que recen el rosario cuando van manejando, pero como un extra. Porque la mayoría de personas rezan el rosario en el carro porque no hay otra cosa que hacer y no le dieron tiempo a Dios en su casa. No, que sea como un extra, ¿verdad? Número 2, segunda mentira de Satanás. No eres lo suficientemente bueno. Y esa es la mentira común que tenemos, que sentimos, sobre todo cuando hay un pecado recurrente. Es por demás, yo no puedo salir de esto, soy muy malo, soy pecador, etc. Yo les invito a que lean las Sagradas Escrituras en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo del 27 al 29, cuando Dios creó el cielo, la tierra, dice la Sagrada Escritura que Dios vio que todo era bueno. Pero cuando te creó a ti, a mí, Dios dijo que todo era muy bueno.
Así es que te tengo una buena noticia, no eres bueno, eres muy bueno por la voluntad de Dios. Entonces, nuestras acciones no definen quiénes somos. El hecho que una persona peque no lo hace un pecador. El pecador es aquella persona que vive en pecado y que rechaza la gracia de Dios. Esa es una persona pecadora. Un alcohólico no es alguien que se pasó de copas y se puso borracho. Un alcohólico es aquella persona que no puede controlar el alcohol. Entonces, un pecador es aquella persona que constantemente, que ha rechazado por completo la gracia de Dios. Me encanta la lectura de Pablo cuando le dice al Señor, tengo un aguijón y te he pedido como 3 veces que me lo saques. El Señor le dice, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, me jactaré más alegremente de mis debilidades para que el poder de Cristo descanse sobre mí. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Lo que está diciendo Pablo es que llegamos a un momento que nuestras fuerzas básicamente son imposibles para evitar caer en la tentación. Déjenme aclararles algo. La tentación no es pecado. El pecado es darle rienda suelta. La tentación es seguir con la tentación y caes en el pecado. Entonces, lo que Pablo dice que hay momentos que tú descubres que sin la ayuda de Dios no puedes salir de una situación. Entonces, ese es el momento que tú le dices, Señor, mi debilidad se goza en ti porque tú eres el único y solo tu gracia me basta. Y hay otra lectura eh, muy bonita del Señor que dice en Mateo 7:7, pide y se te dará, llama a la puerta y se te abrirá, porque todo aquel que pide se le da y aquel que llama se le abre la puerta. Entonces, en ese momento que tú sientas, que te sientes vencido, pide y se te dará. O si quieres, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas que jamás te imaginaste. Fíjate bien, clama a mí. Clamar es como gritarle al Señor. Y te haré ver cosas que jamás imaginaste. Una oración podría ser, Señor, mira mi debilidad, Dios Todopoderoso, y dado que la carga de mis propios actos pesa sobre mí, que tu gloriosa intercesión me proteja a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bonito. Tercera mentira que Satanás quiere que creas. Estás ansioso porque hay mucho de qué preocuparse. Satanás, la ansiedad no viene de Dios. Satanás quiere que veamos nuestros problemas en lugar de mirar a Dios. El diablo sabe que la respuesta final a nuestros problemas solo pueden provenir de Dios, por lo que quiere que nuestras mentes se preocupen por esas cosas que nos impiden pensar en Dios. El miedo es una de esas herramientas más útiles. Esto no es simplemente porque el miedo nos hace perder la confianza en Dios, sino también para que no tengamos un temor al Señor apropiado. Fíjense bien. Es algo normal, digamos, en este tiempo de la pandemia sentir un poco de temor, pero tengo confianza que si soy prudente, el Señor me cuida. Hay dos palabras, prudencia y confianza. Prudencia porque obviamente físicamente debemos de protegernos. No es que digamos, bueno, no necesito usar máscara y la distancia social no me importa. Obviamente te vas a enfermar. Pero si tú eres prudente en este punto y confías que Dios
te cuida. Bueno, estamos en las manos de Dios. Esto es como una gripe cualquiera. Tú puedes salir y cualquiera te la pasa. Claro, este virus es mortal, pero también es algo de que nosotros nos debe ayudar a confiar en Dios. Jesús dice en el Evangelio de San Mateo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien tengan miedo de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Monseñor Charles Pope explica, y les digo esto, explica que el diablo juega un juego de diversión, con la esperanza de que seremos arrastrados a ansiedades y miedos para desviar nuestra atención de Dios. Las ansiedades, dice Monseñor Charles, y los temores también nos causan muchas distracciones. Y con esto el diablo hace que nos obsesionemos con el miedo a pasar cosas y por lo tanto no tengamos un miedo adecuado al juicio que nos espera. Cuando estamos muy preocupados por las cosas del mundo, no tenemos tiempo para rezar y no tenemos tiempo para el Señor. Jesús dijo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 24, les digo que son mis amigos, no tengan miedo. Y era una de las frases que siempre dijo San Juan Pablo II, no tengan miedo. Haciendo un resumen, la primera mentira es del diablo quiere que creas, es que no hay tiempo para rezar. Número 2, no eres lo suficientemente bueno. Número 3, la ansiedad y el miedo. Número 4, tienes tiempo de sobra que puedes, como el famoso dicho, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Una vez escuché, en una charla de una monja que dijo que una de las mentiras favoritas del diablo es convencernos de que tenemos más tiempo. Por ejemplo, aquella persona que vive en pecado y dice, bueno, de todos modos no me voy a morir todavía, voy a vivir un ratito más y después me arrepiento. Dice Romanos 12, no te conformes con este mundo, sino sé transformado por la renovación de tu mente, para que al probar puedas discernir cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. ¿De qué le beneficiará a un hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Dice el Señor. ¿Y qué le dará el hombre a cambio de su alma? Son preguntas muy valederas. Hoy estamos aquí, mis queridos amigos, y mañana no sabemos. Cada día que tú amaneces tiene que darle gracias a Dios, tiene que darles gracias a Dios porque te ha dado un día más, te ha dado una oportunidad más para hacer la diferencia en el mundo, para poder santificarte. Hoy estamos aquí, mañana no estamos aquí. Siempre trata de pensar de esta manera. Si hoy fuera mi último día, ¿cómo viviría mi vida? ¿Qué haría yo si hoy fuera mi último día? Hazlo, hazlo. Porque el diablo quiere que creas que tienes suficiente tiempo y hay muchas cosas que pueden esperar. Hay otra lectura de Mateo que dice el Señor, velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sepan que si el padre de familia supiese a cuál hora viene el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén advertidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que menos piensan. Mateo capítulo 24, del versículo 42 al 44. San Juan Bosco le decía eso a los jóvenes. La trampa principal que el diablo pone para los jóvenes es la ociosidad. Esta es una fuente fatal de todo mal. No dejes que haya ninguna duda en tu mente de que nacimos para trabajar. Y cuando no lo hacemos, estamos fuera de nuestro elemento y en gran peligro de ofender a Dios.
Primero dile al diablo que descanse, entonces también descansaré. Muy bonito lo que dijo San Juan Bosco. La ociosidad, tengan mucho cuidado con eso. Ociosidad es muy diferente de descanso. Quinta mentira, tu pasado es irremediable. El diablo quiere que perdamos la esperanza, que nos desesperemos y que confiemos en cualquier cosa que no sea Dios. Una forma en lo que hace es usando nuestros pecados pasados contra nosotros y convenciéndonos de que no podemos ser redimidos. Si tú ya confesaste un pecado, ya déjalo. ¿Sabes que Dios tiene una enfermedad? Sí, la enfermedad de Dios es la amnesia, porque no recuerda nada, nada cuando tú te arrepientes de corazón. Fíjate bien, la clave es cuando la persona se arrepiente de corazón y pide perdón, se reconcilia en el sacramento, ya Dios se olvidó de eso. No permitas que el enemigo te lo recuerde. Ah, es que mire, padre, el padre pues no, yo creo que no me entendió, que olvídate de eso. Si tú haces una buena confesión, un buen acto de contrición, ya el pecado ha quedado a un lado. Muchas veces, muchas veces hemos visto en las Sagradas Escrituras la misericordia de Dios. Cuando la gente se arrepiente, por ejemplo, la mujer pecadora, la Magdalena, el ladrón en la cruz, San Pedro, en fin, Jesús, ¿saben? La historia de San Pedro es muy bonita porque le dice cuando Pedro le dice a Jesús que va a echar las redes porque él se lo había pedido él y saca el montón de peces, inmediatamente Pedro, fíjense lo que dice Pedro, la reacción natural de un ser humano es decir, qué barbaridad, qué milagro tan espectacular, jamás me hubiera imaginado. ¿Saben lo que dice Pedro? Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. No tenía nada que ver el milagro con la vida personal de Pedro. Sin embargo, Pedro le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pero lo más bonito viene después. Y le dice, desde ahora yo te haré a ti pescador de hombre. Desde ahora tú serás pescador de hombre. No le dijo, qué bárbara, tu vida es sinvergüenza, pecador o lo que sea. No, desde ahora en adelante, olvídate del pasado. Tú serás pescador de hombres. Y eso es lo que nos dice el Señor. Olvídate del pasado cuando ya has confesado tus pecados. Dice San Pablo, la esperanza de salvación es un casco. Es esencial para proteger la mente. La tentación de la desesperación es una táctica poderosa del enemigo. Si pierdes la esperanza de nuestra salvación, de tu salvación, le abre las mentes a todos los pensamientos venenosos del enemigo. Acuérdate de algo que no se te olvida, que el Señor venció a Satanás en la cruz y pagó alto ese precio con su sangre, con su vida. La oración de liberación te dice a ti que en el poder del nombre Jesús, por el poder del nombre de Jesús, yo te rechazo a ti, espíritu del mal. Tienes toda la autoridad porque eres hijo de Dios, bautizado y confirmado en el Señor. Y número 6, la mentira número 6 de Satanás. No tienes que preocuparte porque no existe. No tienes que preocuparte por Satanás porque no existe. Interesante. El diablo quiere que creamos que no es real. Por ahí, lastimosamente, también habló un sacerdote de una orden religiosa y dijo que Satanás era una idea. Pues amigo, lea un poquitito las Sagradas Escrituras.
Su trabajo en este mundo es mucho más fácil si simplemente pensamos que no existe. ¿Cómo hacemos contra un adversario si ni siquiera sabemos que existe? La verdad es que sí existe. Dice un teólogo que la realidad de los poderes demoníacos ha sido una doctrina constante de la Iglesia Católica, desde que fue fundada por Cristo a través de sus apóstoles. Ellos y sus antepasados hablaron y escribieron sobre Satanás repetidamente. Por ejemplo, Pedro dijo en su primera carta, sean sobrios y vigilen, porque su adversario, el diablo, ruge como un león y busca a alguien para devorar. Resístanle firmes en la fe. Primera carta de Pedro, capítulo 5, del 8 al 9. En la segunda de Corintios, San Pablo dice, Satanás mismo se disfraza como un ángel de la luz. Tengan mucho cuidado, porque también la tentación la presenta de algo que te agrada, algo placentero, pero las consecuencias te llevan a la muerte. También dice San Pablo en la segunda de los Corintios capítulo 11, versículo 3, pero me temo que como la serpiente sedujo a Eva con su astucia, tus mentes pueden corromperse y caer de una devoción pura a Cristo. Repito, pero me temo que como la serpiente sedujo a Eva con su astucia, tus mentes pueden corromperte y caer de una devoción pura que te dio Cristo, que te pueden alejar de Cristo. Y podemos ver muchas lecturas que nos hablan cómo resistir contra el enemigo. La verdad es que el enemigo tiene poder si tú se lo das. El enemigo constantemente anda viendo a quién agarra. Una manera que el enemigo puede entrar, como hablaba hace un momento sobre los cristianos, es cuando una persona vive en pecado mortal. Quiero explicarles lo que les dije hace un momento. Una cosa es cometer un pecado mortal, pero una cosa es vivir en pecado mortal. Una persona que nunca se arrepiente rechaza la gracia de Dios. Todos cometemos pecados y lo que uno debe de hacer inmediatamente, buscar la reconciliación, el sacramento. Hay gente que no sé, pero dice, Padre, ¿para qué me voy a confesar si siempre es lo mismo? Lo que pasa es que si ya estás confesando un mismo pecado todo el tiempo, aquí hay dos factores importantes. Uno es que necesitas una oración de liberación. Son oraciones especiales para liberarte de algún espíritu que te ha obsesionado. O puede ser que hayan heridas en la infancia que hay que sanar. Y también, número dos, puede ser que tú necesites algún otro tipo de ayuda. Por ejemplo, si son las adicciones a las drogas, al alcohol, a la prostitución, a la masturbación, en fin, todas estas adicciones, pues la confesión te limpia el pecado, pero no te cura el problema. O sea que hay situaciones que te llevan a cosas extremas. Por eso yo les sugiero que busquen un confesor. Busquen un sacerdote que ustedes sientan la confianza, que se puedan abrir a la gracia de Dios. La confesión es una farmacia, que yo voy a cualquier farmacia a comprar una medicina y me curo por el momento. La confesión es un sacramento que nos transforma. Ese es, claro, lo más importante es reconciliarte con Dios, pero también ser mejor persona y buscar la santidad. Entonces, si tú tienes un confesor, alguien que te puede ayudar, entonces
esta persona, este sacerdote te va a ayudar y ya más o menos conoce, es como un médico de cabecera. ¿Por qué no vamos a buscar varios médicos? Porque simple y sencillamente acá el médico confiamos que es bueno, nos va a ayudar, ya nos conoce, ya es más sencillo, es igual a un confesor. Eso es clave. Y por favor no me salgan con el cuento de que todos los sacerdotes están ocupados. Sí, señor, todos estamos ocupados, pero hablando se entiende la gente. Y el sacramento no es nuestra responsabilidad. Una de nuestras responsabilidades es ministrar los sacramentos. Les voy a ser honesto, a mí me molesta cuando la gente me dice, es que yo no le hablé, padre, porque sé que está usted ocupado. Así, ya me están enmarcando en algo que no saben. Sí, estoy ocupado, pero entonces no quieren que yo haga mi ministerio. Imagínense que todas las personas pensaran de esa manera, que los sacerdotes están ocupados, pues nadie iría a confesarse, nadie se casara, nadie recibiera ningún sacramento, ni nada, no hubiera dirección espiritual, porque todos están ocupados. Vaya usted a saber. Eso es algo también, una mentira de Satanás. Así es que, queridos amigos, lo importante es buscar la santidad. Acuérdense, no se trata de voy a tratar, porque al final con tratar no se hizo nada. Sé muy radical en tu vida con el Señor. Olvídate de aquellos que predican la misericordia sin arrepentimiento. Esos son ovejas o son lobos con traje de oveja. No, señores. No hay misericordia sin arrepentimiento. Si no te arrepientes, no hay salvación. Nada ha cambiado de la moralidad con Dios. No se dejen engañar, por favor. Te diga quien te diga. Sí debe haber, la verdad se predica con amor. Claro, la verdad nos hace libre, pero nadie dijo que nos iba a ser cómodos, sentir cómodos. Así que bueno, hemos llegado al final del programa. Yo les agradezco mucho. Ojalá que pues mediten un poquitito lo que hemos hablado el día de hoy. Si tienen alguna consulta o algo, pues déjenme saber. Adrián les puede proporcionar mi correo electrónico, me pueden escribir. O si no saben, estoy en la parroquia de Santa Clara. El teléfono es el 210-924-5252. Qué barbaridad, ya no me lo puedo. 210-924-5252. O me pueden llamar al teléfono alternativo de la parroquia, que es el 210-996-1371. 210-996-1371. Que el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Feliz día y que Dios me los bendiga.